En ti todo lo puedo ser y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, 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 creo en ti, creo en ti. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos comunicados de esta manera, teniendo esta bendición que es compartir alabanzas a Dios, compartir oración y compartir sobre todas las cosas el consejo de Dios, el fundamento de la palabra del Señor para con sus hijos, y también que sus hijos obviamente van a hacer llegar a otros que van a ser revelados por el Espíritu para que sean salvos, porque sabemos que el Señor está pronto en venir y por lo tanto nosotros, los hijos de Dios, tenemos que predicar más que nunca la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra que se encuentra en la carta a los Corintios. El apóstol San Pablo escribe a los Corintios una palabra realmente que para que ellos puedan entender y también nosotros podamos entender que debemos nosotros ser eficaces. Eficaz en la lucha, eficaz muchas veces también en el diálogo, eficaz en nuestra vida como cristianos, una vida espiritual,
que realmente hay veces que hay ineficacias en las cuales nos hace tropezar o somos debilitados por la circunstancia que nos toca pasar. Pero creo que Pablo está diciendo a Timoteo, nosotros, los hijos de Dios, lo que fueron revelados por el Espíritu Santo, y sabemos también a la vez que la palabra de Dios es una fuente reveladora. Cuando vamos a la palabra hay muchas revelaciones de parte de Dios para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Y cuando hablamos de revelación podemos ver que Dios nos mostró las cosas ocultas a través del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, dice en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto yo lo tengo remarcado en la Escritura, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué tremenda que la carta que hace Pablo a los Corintios, él está diciendo, nos ha revelado el Espíritu de Dios y que nosotros realmente seamos entendidos, dice que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A veces que en el trajín de la vida o el trajín diario que tenemos, a veces que no nos olvidamos o no percatamos lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Hay cosas que son misteriosas, que el hombre natural no lo va a percibir. Porque un poquito más adelante dice el hombre natural en el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, pero sin embargo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, dice, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es un gran compromiso, tener la mente de Cristo, por eso debemos entender. Y yo creo que no debemos jactarnos de la revelación, simplemente en humildad, ser agradecido que Dios nos ha mostrado a través de la fuente de revelaciones que es la palabra de Dios, saber quién es Jesús, saber quién es el Espíritu Santo, saber que hay ángeles guardianes que acampan en nuestro derredor, saber que tenemos una eternidad a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros pecados son perdonados a través de la sangre de Jesús. Es muy importante que nosotros mantengamos esa humildad y decir, Señor, quiero que la mente tuya me impregne, tus pensamientos me impregnen en mis pensamientos. Porque muchas veces uno, a lo mejor en el transitar cristiano, uno está viendo situaciones, observa situaciones en las cuales el enemigo quiere combatir los fundamentos que nosotros tenemos en la palabra de Dios o en Dios mismo. Y nosotros debemos tener la seguridad y la paz. Como dije, debemos ser eficaces en este tiempo que nos toca vivir. Sabemos que los fundamentos cristianos, los fundamentos de Dios están siendo sacudidos manifestándose no contra Dios mismo, sino contra, diríamos, la iglesia, lo que siguen a Dios. Pero nosotros tenemos que tener la tranquilidad que no es hacia nuestro fundamento, sino que es al fundamento que Dios ha colocado sobre nosotros.
Por eso Pablo está diciendo, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, no lo va a entender. Lo primero que yo quiero remarcar en este tiempo es que la revelación de Dios, yo diría la revelación de Dios es un regalo, es un don inefable, el cual nosotros debemos valorar. Dios nos ha revelado que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la vida, y nosotros debemos valorar este don, esta revelación que Dios nos ha dado. ¿Sabe que esta revelación a mí me hace acordar que cuando los apóstoles seguían a Jesús, y dice que Jesús sopló en ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le estaba revelando que Jesús era la verdad, le estaba revelando las cosas celestiales, aunque había cosas que por ellos no entendía, pero en el transitar de la vida iban a ir entendiendo y a través de las palabras que Jesús les manifestaba. Qué importante es eso, que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, sople en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que nosotros seamos revelados por Él mismo, no quizás por sabiduría humana, no por teología quizás pastoral o teología de algún doctor en la teología, sino que más bien que el Espíritu de Dios pueda revelarnos que Jesús es la verdad. Yo creo que cuando el Señor mismo oró ante los discípulos y cuando Él se iba a ir hacia el cielo, dice en el libro de Juan, en el capítulo 20, dice, capítulo 14, perdón, en el capítulo 14 dice la Escritura que el Espíritu Santo les iba a enseñar. Jesús le dijo a sus apóstoles, en el versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, Él les va a enseñar todas las cosas. Y qué bueno que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos revele todas las cosas y nos hará recordar lo que Jesús dijo. Jesús le está diciendo a los apóstoles, y creo que en este tiempo también Él nos habla, que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y nos va a enseñar lo que Jesús dijo. Esta es una tremenda bendición para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos del Señor. Y creo que el Espíritu Santo revela la mente de Dios hacia nosotros. ¿Sabe que hay un pasaje muy lindo en Deuteronomio capítulo 29? Hace un tiempo yo lo compartía con algunos hermanos en la fe, porque muchas veces nos quedamos en la primera parte de Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, cuando nos quedamos sin palabras y nos agarramos de este texto, pero sin embargo hay que concluir este texto. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cuando no encontramos respuesta ante preguntas, ante situaciones, como que nos agarramos de este medio versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero luego dice la Escritura, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Mas las reveladas son para nosotros. O sea que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y no quedarnos con que las cosas secretas le pertenecen a Dios, sino que hay cosas reveladas que están en la Escritura, y esos son para sus hijos, para nosotros. Y también para nuestros hijos, porque también nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos lo que Dios nos ha revelado y lo que Dios nos ha mostrado, lo que está oculto, lo que el hombre natural no puede percibir. Ahora, qué tremenda bendición la cual nosotros tenemos como hijos de Dios, que nos acercamos a Jesús y el Espíritu Santo sopló en nosotros para revelarnos y para mostrarnos cosas que realmente estaban ocultas, que el hombre natural no puede percibir. Yo creo que Dios quiere en este tiempo que nosotros sepamos quién es nuestro Dios. En el versículo 17
también ahí cuando nosotros leímos, dice la Escritura, en el versículo 17, también dice que nosotros debemos dejarnos llenar con el Espíritu de Dios, dejarnos llenar con ese Espíritu Santo. Versículo 12, perdón, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, ¿sí? Para que sepamos realmente. Versículo 12, dice, el Espíritu no proviene de este mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios. ¿Sabe que el Espíritu que proviene de Dios a nosotros nos va a marcar y nos va a enseñar lo que la Escritura habla de entender las cosas del Espíritu, los frutos, por ejemplo, que habla Gálatas referente al fruto de la carne y los frutos del Espíritu? Cuando usted habla con una persona natural, sin Dios, e incluso una persona que a lo mejor tiene su moralidad, diríamos, mejor que otros, gente que no pierde la moralidad y trata de encaminarse bien en la vida, sabe que ellos por ahí no van a entender los misterios espirituales y no van a entender los frutos del Espíritu. Muchas veces nosotros cometemos el error o locura de querer hacerle entender a la gente que no tuvo la revelación que Jesús es la verdad. A veces que nos pasa con nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros amigos, queremos hacerle entender los misterios revelados de parte de Dios a nosotros, pero no vamos a lograrlo. Dice, pero yo le explico, yo le enseño, pero si no está la revelación de Dios en la persona, no lo va a entender. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, que nosotros los hijos de Dios sabemos de qué estamos hablando porque Dios nos ha revelado y nos ha mostrado esas cosas. Lo que son los frutos, lo que son los dones, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. A veces queremos nosotros a lo mejor explicar y tratar de hacer entrar en sí, sea la entrega, sea el bautismo del Espíritu Santo, pero esas son cosas que el Espíritu Santo tiene que revelarle a la persona lo que es el sellamiento, el bautismo, el llenamiento del Espíritu de Dios. A veces que están esos conflictos que nosotros tenemos, cuando quizás hablamos también de colocarnos la armadura. Cometemos el error de decirle a alguien que no tiene a Cristo o que no está encaminado en el Señor, decir, pero vos tenés que ponerte la armadura de Dios. No, ellos no van a entender. Quizás hay muy buenas intenciones de nosotros, pero ellos no van a entender lo que es la armadura de Dios. Eso lo entendemos, lo que tenemos la revelación y lo aceptamos por fe, que tenemos que colocarnos la armadura para luchar, para combatir y para ser eficaces nosotros en esta lucha espiritual la cual tenemos. Entonces, cuando entendemos e incluso los misterios y los ministerios que Dios tiene para con la iglesia. La Biblia habla de 5 ministerios, sea el pastor, sea el apóstol, sea el evangelista, sea el maestro, sea el profeta. Hay ministerios que Dios tiene, que nosotros los entendemos porque Dios nos ha revelado a través de su palabra. Entendemos de los dones porque Dios nos ha revelado a través de su palabra. Entendemos el bautismo, entendemos los frutos porque Dios nos ha revelado a través de su palabra. Entendemos eso porque Dios nos reveló. Pero nunca podremos nosotros quizás hacerle notar a la gente natural las cosas que son espirituales. En este tiempo en el cual nos encontramos, nosotros diríamos ante un combate, una lucha espiritual. Sabemos que el hombre fuerte viene, pero también nosotros debemos creer que los fundamentos de nuestra fe no van a ser derribados. Porque no es que apuntan sobre nuestro fundamento, sino que el fundamento es el mismo Dios que nos ha colocado y nos ha revelado, lo cual es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. La Biblia habla de santidad, la Biblia habla de pureza, la Biblia habla de moralidad, la Biblia habla de justicia. Y hoy en día, cómo está viviendo el mundo entero, es que realmente están yendo contra los fundamentos
que Dios ha establecido. Por eso quiero expresarme ante la iglesia que no tengamos temor, que no nos amedrentemos, que no tratemos nosotros quizás de cambiar pensamiento hacia una persona, porque muchas veces está eso y queremos cambiar los pensamientos. No, debemos orar, interceder para que el Espíritu de Dios pueda revelarle en sus pensamientos quién es Jesús y que sean llenos del Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros cometemos el error, a lo mejor queremos cambiar comportamientos. Queremos cambiar comportamientos, sea de seres queridos, de parientes, no lo vamos a lograr a no ser que el Espíritu de Dios llegue al corazón de ese amigo, de ese pariente, de ese familiar, y es ahí cuando su comportamiento va a cambiar, porque la palabra de Dios le va a revelar en lo que tiene que cambiar. También puede pasar que nosotros queremos a lo mejor cambiar a personas que están en angustias, en depresiones, en fobias, en situaciones que muchas veces no sabemos nosotros manejar. No sabemos manejar, porque somos humanos. Ni por más a lo mejor que hayamos estudiado a ver cómo podemos llegar a esa persona que se encuentra en esa situación, pero debemos nosotros orar para que el Espíritu Santo de Dios pueda revelarle y que esa emoción que está bloqueada, que está truncada, que está obstaculizada, sea sanada por el Señor, que el Espíritu Santo mismo le pueda revelar. O sea que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad y nuestra capacidad, sino que va a ser el Espíritu de Dios quien tiene que obrar. Por eso es muy importante en estos tiempos que se habla de incertidumbre, se habla de inseguridades, se habla de depresiones, y escuchar a los sociólogos, psicólogos, psiquiatras, escuchar de todo el combo que trajo esta pandemia, este virus. Hermanos, yo creo que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar bien asentados sobre los fundamentos que Dios nos ha dado. Creo que es el tiempo en el cual la iglesia tiene que estar firme más que nunca. Y nuestro combate no es un combate con comportamiento, con pensamientos, con emociones, no es querer, no sé, decir, bueno, esta es la forma de vivir. No, realmente tenemos que orar e interceder para que la revelación del Espíritu pueda llegar a cada corazón y a cada mente. Hay una palabra muy importante cuando Pedro está hablando también, inspirado por el Espíritu de Dios, y esto me llama mucho la atención y creo que también es digno de admiración. Dice la Escritura, Pedro, en el capítulo 1 de su segunda carta, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y de esa manera vino la palabra de Dios. O sea que Dios ha usado a los santos hombres de Dios. Y sabe que esto es muy importante, que nosotros tengamos que orar cuando escuchamos situaciones en las cuales de tropiezos, de yerros, de caída, de algunos siervos de Dios, por ahí muy renombrados. Debemos orar, interceder por ellos para que realmente se puedan o nos podamos mantener puros en el camino del Señor y lo que hablemos sea a través de la inspiración del Espíritu de Dios. Puede ocurrir, puede pasar que a lo mejor uno en su emoción puede manifestar o ante la presión de situaciones en la cual se encuentra, puede dejar que la inspiración de Dios no se canalice en la vida. Por eso yo dije muchas veces, los fundamentos van a querer ser atacados. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo también que es muy importante que nosotros, en la segunda carta que Pablo le hace a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 10 al 19, pero vamos a leer simplemente el 19, está hablando de un obrero aprobado. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo. Mire qué importante. Yo hablaba de fundamento, dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a lo que son suyos. El fundamento de Dios tiene que estar en los hijos del Señor. El enemigo va a querer avasallar con estas nuevas cosas que vienen al mundo. Pero el Hijo de Dios tiene que estar firme en los fundamentos de Dios. Por eso es muy importante que está diciendo Pablo ahí. En el versículo 10 incluso él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, por lo que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y creo que el enemigo viene contra los fundamentos que son de Dios. Porque no se está tirando contra la iglesia, no se está tirando contra una institución o contra nosotros, se está tirando contra los fundamentos que son de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es mucho más poderoso. Ni por más que el enemigo venga como río, como dice el profeta, venga como río, más Dios va a levantar el estandarte de victoria. Por eso en este tiempo yo quiero animarte. Sabemos que son tiempos complicados, son tiempos, diríamos, que estamos viviendo casi finales, pero nuestro fundamento es Dios. Cuando nuestra vida está edificada sobre el fundamento de Dios, sobre la roca. Por eso concluye Pablo diciéndole a los Corintios, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, es cuando la palabra, los pensamientos del Señor tienen que estar sobre nuestros pensamientos. Pensar como Él pensaba, tener compasión, tener misericordia, tener amor. Y creo que de eso se trata en estos últimos tiempos, de llevar el mensaje de salvación y a la vez rogar para que la revelación del cielo venga sobre aquel que todavía no está convertido o aquel que está a medias y que no entendió, no tuvo revelación. Es nuestra tarea que la revelación de Dios pueda descender sobre cada persona que no tiene o que está media indecisa o que simplemente tiene religión y no tiene la revelación del Espíritu de Dios. Cuando tenemos revelación, vamos a tener la mente de Cristo. Cuando tenemos revelación, Dios nos va a soplar y nos va a llenar para que tengamos frutos, para que tengamos dones y para que seamos llenos de Él día tras día. Por eso quiero animarte en este tiempo. Quiero animarte para que te llenes de la revelación del Espíritu de Dios y para que no le des lugar al enemigo que venga contra los fundamentos de la fe, los fundamentos de nuestra fe. Nuestro Dios Padre, nuestro hermano Cristo Jesús y nuestro amigo el Espíritu Santo, ese triuno Dios que está con nosotros y estará por siempre. Sin más, quiero orar por tu vida y quiero que tu familia pueda encontrar a Jesús, que tus seres queridos y aún aquellos que quizás cruzasen la vida también puedan aceptar a Jesús. Sabemos que Él no regresa todavía porque Él tiene compasión y misericordia y quieren que todos procedan al arrepentimiento y que puedan tener la vida eterna. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que están del otro lado. Señor, que la revelación del cielo pueda venir sobre cada uno de nosotros a través de tu palabra, que es una fuente de revelación y queremos estar firmes, queremos tener los frutos, queremos tener dones, queremos tener conocimiento del Espíritu Santo, queremos que nuestras emociones sean controladas por vos y toda depresión y angustia desaparezca y más que nunca, Señor, que haya gozo inefable, que haya bendición del cielo, que haya poder sobrenatural sobre nosotros para seguir transitando esta vida que tú nos has dado. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nosotros lo recibimos y resistimos al enemigo y creemos que en ti, Señor, somos más que vencedores. Bendigo a cada amigo, a cada familia que está del otro lado y, Señor, dale fuerzas sobrenaturales. Si el que está enfermo, sánalo, Dios. Al que esté bajoneado, levántalo con nueva fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está
quizás en luto, en duelo, en tristeza, levántalo más que nunca en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Damos gloria a Dios por esta palabra y qué bueno estar comunicado de esta manera. Y creo que por lo que hemos escuchado a nuestro jefe de gobierno de acá, de la ciudad, para la iglesia, Jesús la Fortaleza, creo que a partir del 18 tendremos ya reuniones presenciales con un 30%, así que estaremos informando y creo que el 18 sería sábado y domingo tendremos reunión y vamos a ir acomodando momentáneamente. Sabemos que hay decretos y nuevos decretos, así que tenemos que ir acomodando según la situación en la cual nos encontramos. Sin más, te deseo una buena semana, Dios te bendiga a vos y a los tuyos y que la bendición del cielo esté. Dios te bendiga.